Menos de un mes para que concluya la legislatura, el proyecto de ley de extinción de dominio continúa generando debates en torno a puntos esenciales como la retroactividad defendida por oficialistas y la elusión fiscal que busca incluir la bancada PLDista. Hoy recibo a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, y a Eduardo Jorge Prats, también abogado constitucionalista, ambos maestros del derecho en el país y quienes han tenido posiciones importantes en sus análisis sobre la ley de extinción de dominio. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Buenas noches, Lisa. Qué bueno que pudieron estar aquí. El placer es siempre mío. Sus puntos de vista, cada uno por separado. Quiero saber qué piensa Eduardo, qué piensa Cristóbal del proyecto de ley de extinción de dominio que tenemos en este momento y de la discusión que tienen los partidos políticos, si elusión o si no elusión, y la retroactividad. Profesor. Bueno. Bueno, yo creo que la ley, el proyecto de ley de extinción de dominio, lo primero que creo que es bueno señalar es que hay un consenso general en la sociedad política y de opinadores sobre la importancia. Algunos hablan incluso sobre la necesidad de que el país se dote de una herramienta de esta envergadura. Sin embargo, el proyecto en su estado actual, en mi lectura, adolece de una serie de cuestiones que a mi juicio ameritan profundizar la discusión y sobre todo hacerlo con el nivel de ponderación que la relevancia de este proyecto amerita. ¿De qué estoy hablando? Yo creo que he escuchado a mucha gente decir que la ley se puede aprobar con un régimen de mayoría, con el régimen de mayoría propio de las leyes ordinarias. Yo creo que es un error. Yo creo que es una ley orgánica en regla por varias razones. En primer lugar, es un proyecto que funda una presunción general de mala fe del negocio jurídico de transferencia de la propiedad y de ilegitimidad de la procedencia de los bienes objeto de ese negocio jurídico. Y eso choca de frente con el artículo 27 y con algunos de los principios de aplicación de la ley 10805, que es la ley que regula el registro de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. Y que en la medida en que regula el registro de la propiedad inmobiliaria, es una ley orgánica. Y por tanto, tú no puedes modificar una ley orgánica mediante una ley ordinaria, lo prohíbe el artículo 112, parte final de la Constitución de la República. Pero la ley no solo debe ser orgánica porque modifica una ley orgánica, sino porque su propio contenido así lo dispone. Para ponerte un ejemplo, la ley dispone la creación de una jurisdicción especializada de extinción de dominio. Eso implica una reestructuración de la composición de uno de los poderes del Estado, el judicial. La segunda causa prevista en el artículo 12 como necesaria para la adopción de una ley orgánica, cuando esa causa es parte del objeto de la ley, es cuando altera la composición y la estructura de los poderes públicos. Eso dice literalmente la segunda causal prevista en el artículo 12 dentro de las materias que obligan a una ley orgánica. Pero hay una cuestión que no tiene nada que ver con las cuestiones técnicas del derecho, y podemos seguir hablando de cuestiones técnicas que obligan a que la ley sea aprobada con una mayoría calificada. Pero hay una cuestión que va más allá de eso, y es que lo lógico, lo políticamente más sensato, es que una ley de esta envergadura, con una ley con puntos de tanta y de tan significativa controversialidad, que ha generado con razón
tanto nerviosismo en la absoluta totalidad de los grupos económicos de este país, lo lógico es que sea aprobada con el mayor nivel de consenso político y social posible. Y a ese nivel de consenso político y social es a lo que propende la categoría de leyes orgánicas. Yo creo que por ahí hay un primer tema. A mí me consta que en el tema relacionado con la nueva jurisdicción hay un grupo de diligentes y respetables legisladores que están tratando de buscar una manera de salvarlo. Ojalá y la encuentren, pero no se trata solo de eso. No se trata solo de eso, hay otras cuestiones. Eduardo. Yo coincido totalmente con lo que pone Cristóbal, pero pienso que el punto fundamental de esta ley, que a mi modo de ver choca frontalmente con la Constitución, es el hecho de que establece esa presunción de legitimidad que señala muy bien Cristóbal, pero que además parte de una ilicitud que no se constata en un juicio de fondo. Es decir, basta con que una persona sea sujeta a una investigación, se procede en un proceso separado a extinguir su derecho de propiedad sobre bienes que se reputan ilícitos, porque el propietario tiene que probar su licitud, invirtiendo la carga de la prueba, que es, que chocaría frontalmente con la presunción de inocencia. Y entonces exponiendo al propietario a que en el juicio de fondo penal pues haya un descargo. Pero cuando el descargo se produzca 3 o 4 años después, ya no tendrá los bienes. Tendrá entonces que hacer una reclamación por responsabilidad. Y ya eso sí va a ser otro caso. Para la gente poder recuperar lo que le quitaron. Claro. La gente piensa como que esta ley es una ley que solamente va a aplicar a narcotraficantes, sí, a políticos corruptos, a los sospechosos habituales, a los que nosotros estamos acostumbrados, sí, a los perfiles sospechosos que ellos justifican. No, la prueba en Colombia, por ejemplo, son miles las parejas de ancianos que han sido despojados, claro, de su vivienda. En México también. Es decir, por eso nosotros decimos, primero, es una ley importante, debe ser aprobada. Deben subsanarse y erradicarse esos vicios de inconstitucionalidad. ¿Cómo? Primero, estableciendo que la ley solamente puede aplicarse cuando estamos en presencia de ilícitos penales de carácter económico y de la mayor gravedad, pero no pueden haber ilícitos administrativos como lo sería, por ejemplo, la evasión tributaria. Que ya está contemplada en la ley tributaria, además. Claro, pero que la evasión tributaria es una infracción administrativa, sí, que no debería dar lugar a un proceso de esta índole. La defraudación tributaria sí es un tipo penal que sí debe dar origen a una extinción de dominio. Pero que son dos cosas distintas y no lo dice la Asociación de Bancos, dijo Finjus, que no está muy clara en el proyecto de ley que se pretende aprobar. Hay una carta de la Asociación de Bancos Comerciales que dice que ellos entienden imperante resolver los puntos que tienen que ver con la legitimidad de compra de las personas de buena fe. Claro, porque cubre bajo un manto de ilegalidad todas las transacciones financieras que están garantizadas. Pero además te carga la responsabilidad individual de tú investigar a otra persona. ¿Cuántos ciudadanos aquí tienen la capacidad, la plataforma para investigar penalmente a una persona a la que le van a comprar un vehículo, un carro, un apartamento? Porque las transacciones... ¿De qué manera sería eso? Ese es el tema. El tema es que esto atenta contra... El derecho fundamental más importante no es el derecho a la vida, es el derecho de propiedad, porque sin propiedad no hay vida. Sí, así es. La propiedad es básica para todo, porque la propiedad de tu vivienda, la propiedad de tu dinero, la propiedad de tu medio de transporte. Es decir, el derecho de propiedad es consustancial a una sociedad liberal. Entonces, hay 3 principios jurídicos que son de carácter constitucional. El primero, vísteme despacio que voy de pronto. El segundo, el que espera lo mucho, espera lo poco. Y tercero, ¿cuál es la prisa?
¿Por qué no nos tomamos el tiempo de hacer una buena ley? ¿O es que estamos apostando a hacer una mala ley para que sea anulada por el Tribunal Constitucional? Esa también es una posibilidad. Sí, pero mientras tanto se genera toda una crispación popular. Claro. Y nos va a afectar en nuestra calificación país, nuestra calificación de riesgo país. Porque esto que decía Cristóbal, de lo que es el sistema de registro inmobiliario, que originó en el pasado muchos de los problemas que teníamos de inseguridad jurídica, era precisamente la incertidumbre que generaban las operaciones inmobiliarias, ¿no? Pero ahora es todo que cae bajo esa presunción. Es una pena que se juegue al populismo jurídico con algo tan importante como lo es este derecho fundamental. Hay una preocupación colectiva con el tema de la extinción de dominio. Se ha hablado de que con esto se va a recuperar lo robado y algunos han dicho que ese es el dulce con el que se está atrayendo a la población para que apoye la aprobación de la ley de extinción de dominio, pero que luego ese dulce va a convertirse en agrio y nos lo van a aplicar a todos. A mí me preocupa la institucionalidad que tiene la República Dominicana y la transparencia en el sistema de justicia para aprobar una ley como esta, que en otros países ha servido para ayudar más a los narcotraficantes y para despojar a las personas que no tienen nombres sonoros ni apellidos muy grandes de los pocos bienes que tienen. En un país donde se corrompen todas las instituciones y donde cada rato estalla un escándalo de corrupción en instituciones tan específicas como que tengan que ver con impuestos internos, con finanzas, con el Ministerio Público. Nosotros ahora tenemos el caso Medusa. Ese caso Medusa establece, según el Ministerio Público, que esa institución se corrompió desde la cima y que inclusive los casos de violación a los derechos personales de la gente estaban a la orden del día, que se extorsionaban personas, incluidas empresarios y otras personas que se les decía que estaban acusados de casos en específico, y eso se utilizaba para doblegar el sentido, la pertenencia, el derecho de propiedad de la gente. Eso podría ser un punto de referencia para analizar la institucionalidad que tiene el país una vez aprobada la ley de extinción de dominio. Mira, yo pienso que la ley de extinción de dominio, donde existe, tiene una finalidad, y es contribuir a la lucha contra la criminalidad organizada. Crimen organizado. En general. ¿Por qué no lo limitamos ahí? A través de una herramienta sensible para la criminalidad organizada, que es los bienes. O sea, el decomiso civil de los bienes. De eso se trata. Eso, etiquetarlo, ponerle un apellido, de recuperar lo robado, es eso, una etiqueta que puede ser graciosa, que puede ser redituable políticamente, pero que puede ser populista. Pero también. La finalidad es la lucha contra la criminalidad organizada, y a eso debe propender, y a eso debe reducirse, y al logro efectivo y eficaz de esa finalidad debe amoldarse el perfilamiento normativo de la ley. Y por eso es la relevancia de que se tomen en cuenta las previsiones constitucionales que están en juego con la aprobación de la ley. Es decir, podemos discutir incluso, podemos aceptar como buena y válida la discusión de si es retroactiva o de si no lo es, pero al margen de eso, la verdad verdadera es que los grandes desafíos de la criminalidad organizada en la República Dominicana no están en el pasado, están por venir. Claro. Son los que tenemos de frente con la evolución y el perfeccionamiento en la evolución de los mecanismos de la criminalidad. Es el acceso exponencial a las herramientas de la tecnología, a las armas más sofisticadas, al control de los mecanismos de inteligencia para arrodillar a los estados. Eso no está en el pasado. Eso se está construyendo y robusteciendo, y su amenaza verdadera está en el futuro. Entonces, nosotros no podemos
pensar o no podemos legislar con la cara vuelta hacia el pasado como si el futuro fuera color de rosas. No, los grandes riesgos están por venir. Y yo creo que hay que poner, no es que no se mire hacia atrás, se está mirando hacia atrás y es correcto que se mire hacia atrás, pero una legislación como esta tiene que ser pensada y diseñada para los grandes desafíos que a partir de mañana va a representar la criminalidad organizada transnacional en la República Dominicana. De hecho, la Constitución, a la hora de hablar de extinción de dominio, se refiere en el artículo 51, numeral 5, cuando habla del decomiso y la confiscación, que son hermanas de padre y madre de la extinción de dominio, se refiere precisamente a infracciones penales y a infracciones como las que señala Cristóbal, que son la del narcotráfico, la de la delincuencia transnacional, la de la delincuencia organizada. La extinción de dominio, por lo tanto, es un mecanismo de cirugía mayor que no se debe utilizar para cualquier tipo de infracción penal, sino para las más graves, de delincuencia organizada nacional e internacional y de carácter económico. Eso es un punto que nosotros tenemos que tener siempre establecido. Y lo segundo es perfectamente posible configurar la extinción de dominio como medidas precautorias de conservación de los bienes, hasta tanto intervenga una sentencia penal definitiva que compruebe la ilicitud de los bienes y la culpabilidad. Luego entonces se haría efectiva la extinción. Y solamente podría tener efecto inmediato cuando hay rebeldía del acusado que huye del país para no enfrentar la justicia, o cuando los bienes son perecederos y necesitan ser prontamente transferidos. ¿Y por qué no está plasmado de esa manera? ¿Por qué hay tantos errores en un proyecto de ley que se ha conocido tantas veces? Hay un formato modelo de Naciones Unidas sobre extinción de dominio, pero la Constitución Dominicana es clara: extinción de dominio conforme el ordenamiento jurídico dominicano. Y nosotros tenemos unos preceptos constitucionales que debemos respetar. Pero, por ejemplo, en El Salvador, la extinción de dominio solamente se produce con la sentencia definitiva. Entonces hay que hacer una lectura muy cuidadosa sobre la extensión que se le va a dar a esta figura. Nosotros desde finales del año pasado hemos estado remitiendo informes a la Comisión Bicameral tratando de contribuir a que tengamos una buena ley, porque no es como dicen algunos, que los que criticamos la ley no la queremos. No, nosotros queremos tanto esta ley que queremos que salga bien. Que sea la ley correcta, no la ley posible. No una ley que sea tan mala para que se caiga y no se pueda luchar contra la criminalidad. Entonces eso se puede hacer perfectamente en esta legislatura o en la que viene. El mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar. ¿Cuál es la presión de aprobar la ley de extinción de dominio a todo precio en esta legislatura? Porque uno siente en el aire que hay una especie de necesidad de que se apruebe antes de que cierre esta legislatura, que le quedan apenas 3 sesiones. Yo no conozco las razones, pero lo que uno está viendo en los últimos días es un laborantismo que apunta a eso. Y yo creo que el riesgo que conlleva la prisa puede terminar llevándose de encuentro la ley en su totalidad. Es decir, si la ley se aprueba con un régimen de mayoría distinto al previsto en el artículo 112, no hay forma de que pase un test de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. No, se cae toda. Y entonces nos vamos a quedar sin ley. Habría que redactarla otra vez, someterla. Es como lo que pasó con el Código Penal. Eso era estrategia chochueca. Un vicio de procedimiento compromete la totalidad de la ley. Que a veces uno piensa si realmente los vicios se cometen a propósito para que la ley finalmente termine donde termina. Bueno, porque entre tanta gente que sabe tanto, uno piensa, pero ¿cómo cometen este tipo de errores? Sí, pero lo penoso es que el empresariado haya permanecido indiferente frente a una ley que atenta directamente contra el sistema operativo de la economía nacional.
Y eso es penoso que los gremios, salvo excepciones como la Asociación de Bancos, no se hayan pronunciado. Y realmente es penoso porque en Venezuela Chávez expropiaba, pero la expropiación conlleva indemnización, sí, justa y previa indemnización. La extinción de dominio no. La extinción de dominio ni implica indemnización y tampoco implica que el Estado tiene que probar ilicitud, y la ilicitud tampoco se tiene que demostrar en un tribunal. Es el propietario que tiene que buscar la manera. Es prácticamente una expropiación. Sin indemnización y sin juicio. Sin responsabilidad. Y sin juicio que demuestre la ilicitud, porque el juicio es solamente para quitarte los bienes, no para probar la ilicitud. Porque la ilicitud depende de un proceso penal principal, que a la extinción de dominio no le importa si viene o no. De hecho, en Colombia lo que se produce muchas veces es que luego en el juicio penal hay un descargo del imputado. Pero entonces, ya te han quitado los bienes. Claro, pero el empresariado no piensa los derechos en primera persona. Ellos piensan que eso es para narcotraficantes, para políticos corruptos, para los pobres, los negros y los feos. Piensan ellos. Pero esto afecta también a la clase media. A todo el que tiene que tomar un préstamo, todo el que tiene que acceder al crédito, esta ley afecta. Entonces vamos a tomar las cosas con seriedad, porque aquí se le quiere echar la culpa a los políticos, pero realmente nadie ha salido. Los espadachines, los abogados han salido, porque realmente si tú ves que el mundo se está acabando, algo tú tienes que decir. Sí. Pero realmente la sociedad no ha reflexionado. Aquí se consensuan muchísimas porquerías, se hacen congresos, se hacen diálogos sobre proyectos tontos. Y una cosa como esta que te da en el contenido esencial de un derecho, que eso yo añadiría a lo que señala Cristóbal, por eso es que tiene que ser orgánica. Es que esto extingue todas las prerrogativas del propietario sobre una cosa. Entonces, eso es algo muy serio. ¿Qué dice la sociedad civil? ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Qué dicen las fundaciones que protegen el derecho de propiedad? La propiedad no es solamente la propiedad de los narcotraficantes, es también la propiedad de cualquiera que solicita un préstamo. Es la propiedad sobre tu casa, sobre vehículos. La extinción de dominio aplica no solamente todos sobre inmuebles, y sobre cuenta bancaria, aunque solamente haya 50,000 pesos, 10,000 pesos en la cuenta. Entonces, eso es lo que se está jugando aquí. Eso se está jugando porque estamos en un populismo jurídico y nos hemos acostumbrado a que todo es una tendencia en las redes. Nos hemos acostumbrado a utilizar, estamos haciendo esto, como que eso ya de por sí anunciarlo, ya eso vuelve realidad. Estamos en una realidad virtual, como si estuviésemos en un mundo en un avatar, en un mundo virtual. No estamos viendo la realidad. Finjus se ha referido a la aprobación de este proyecto de ley, emitió un documento en el que dice que la ley de extinción de dominio tiene fallas estructurales y que no puede ser aprobado de la manera que está sin hacer las correcciones. Pero es un cambio de posición. ¿Cuándo dijeron eso? Hay un documento de Finjus que habla de que necesita cambios estructurales el proyecto de ley de extinción de dominio. E inclusive dijo aquí en una entrevista en CDN que eso podría terminar siendo una trampa. Me pasa como San Agustín, a algunos les gusta el santo antes de la conversión y otros después de la conversión. Yo pensaba que ellos apoyaban el proyecto. Sí, el tema más, digamos, general y delicado del proyecto, tal y como está pensado hasta el día de hoy, es que genera un nivel de incertidumbre sobre todo el régimen de la propiedad en el sistema jurídico dominicano, que es incompatible con la seguridad jurídica. Así de simple. Es incompatible con la seguridad jurídica, con los mínimos de certeza de que una sociedad y sus agentes económicos deben disponer respecto de el manejo, la tenencia, la posesión, el dominio de los bienes que son los que generan la riqueza que la sociedad necesita para funcionar adecuadamente. Ese es el tamaño de este tema. Yo le dice aquí que perdón, porque la gente piensa que se extingue el derecho de propiedad del investigado. No, es que el propietario nuevo, que
que no se le puede llamar tercero de buena fe, porque la ley parte que es de mala fe. Sí, eso decía la Asociación de Bancos, que no se protege el derecho del adquiriente. Entonces, de buena fe. Ahora todo el mundo que examine a quién adquirió, que todo el mundo examine a quién adquirió, porque esa es una investigación que uno no hace. La adquisición es de mala fe, a menos que tú demuestres a través de un estudio cuyo alcance el proyecto no establece, cuyo contenido no perfila. O sea, si tú no lo demuestras, tu posición es de mala fe. ¿Se te quita? O sea que prácticamente los límites quedan a cargo de los fiscales, de la apreciación discrecional, o sea, de las autoridades intervinientes. Pero ¿dónde están los derechos de las personas que, dueños de los bienes que van a ser juzgados? Por eso es que hay tanta incertidumbre y está tan comprometida la seguridad jurídica, porque es un abanico de discrecionalidad en el marco de la aplicación de la ley, que es de aprobarse así, nadie tendría certeza ni seguridad respecto de ningún bien. Nadie significa nadie. Y yo no quiero que suene como una exageración. Es que a eso es a lo que lleva la lectura del proyecto en los términos en que está planteado. ¿Pero qué ha pasado aquí? Porque tenemos meses trabajando sobre esto y no terminamos de entender por qué, si sabemos esto, si se han hecho las investigaciones que dicen los resultados de aprobar una ley como esta, ¿por qué no se ha hecho nada y se continúa adelante con un proyecto que va a socavar los derechos de los adquirientes? Sí, pero lo que pasa es decir, hay que ver primero el informe de la comisión bicameral, que no ha salido, Cristóbal. No ha salido. Y ese informe es previo Dijeron a la aprobación. que lo aprobaron, pero no se sabe. No, pero cuando se lleva al pleno tiene que estar el informe y por lo menos hay que leerlo, sí, aunque se apruebe. Sí. Ese informe nos podrá dar luz de que ha movido al legislador a la actual redacción y ver finalmente cómo lo tiene. Pero parecería que no se escucha, parecería que ya hay una decisión tomada sobre el proyecto de ley que reposa en este momento. Todo lo que se ha dicho para tratar de cambiar esos artículos termina siendo bombardeado diciendo que los que hablan en contra de la aprobación o de la modificación de la ley es porque tienen algo que esconder. Es una especie como de politización de la discusión y la verdad es que no sabemos a dónde va a terminar esto. En el Tribunal Constitucional tal vez. ¿Qué pasaría eventualmente si se aprueba mañana la ley de extinción de dominio? Cristóbal lo decía. El tema es que si la ley se aprueba como ley ordinaria, el tribunal no analiza el fondo de la ley, sino que tumba la ley como lo ha hecho ya con el Código Penal. Okay. Entonces te vuelve a comenzar la discusión. O sea que el hecho de que se apruebe mañana en el Senado no significa... Mañana en el Senado y luego en la Cámara. Mira, lo lógico sería, para empezar, que la ley, si se aprueba... sea orgánica. Primero sea orgánica. Segundo, debe haber una vacación legislativa o vacatio legis, como se llama. Porque hay que crear las instituciones, o sea, hay que diseñar, hay que crear el tribunal, hay que crear el tribunal y la jurisdicción especializada, formar a los jueces, capacitar la unidad especializada en el Ministerio Público que va a ser responsable de la investigación. O sea, hay un trabajo arduo por delante que hacer, que es de imposible realización en términos inmediatos. Entonces, por eso es parte de lo que confunde con la prisa, porque no es una ley que va a entrar en vigencia mañana, aunque se apruebe mañana. ¿Cuál es la prisa? No es posible. O sea, es materialmente imposible por todo lo que implica en términos de preparativos institucionales. El Código de Procedimiento Penal, tú te acordarás, necesitó 2 años de vacación legal para su entrada precaria en vigencia. Y las implicaciones en parte de este proyecto de ley, en tanto que son transversales a la dinámica de los agentes económicos de la sociedad, tienen mucho más relevancia que muchas disposiciones. Bueno, lo mismo del pasó Código. con la ley de partidos y agrupaciones políticas. ¿Qué pasó con la ley de partidos políticos? El tribunal le ha tumbado varios artículos. Claro, pero eso es lo que no podemos permitir con la ley de extinción de dominio. Porque si bien es cierto que el tribunal puede... Vamos a suponer que se apruebe como ley orgánica. Ya el tribunal no entra a analizar esa cuestión procedimental, porque lo que se aprueba por supermayoría, aunque sea ordinario, fue aprobado. O sea, claro, que no hay que entrar en ese análisis. Claro. Entran a analizar el fondo. Entonces tienen que dictar una sentencia creativa, tienen que enmendar la ley
como han hecho con la ley de partidos. Entonces, ¿no es mejor tomarse el tiempo y tratar de tener un proyecto que incluso si hay alguna impugnación, sea una impugnación menor o pueda ser subsanada? Yo creo que esto es un tema muy serio, porque yo creo que nosotros necesitamos esa ley. Esa ley es importante, principalmente por lo que decía Cristóbal, por los retos por venir. El país cada día está más inserto en la globalización. La criminalidad no tiene fronteras y nosotros tenemos que estar preparados para esos retos. Pero no podemos hacer una ley como esta a la carrera. Tiene que ser algo mesurado, con cordura, con sensatez. Es que después nos van a decir, bueno, esa era la ley posible, como han dicho con todas las demás leyes. No es una ley perfecta, pero era la ley posible. Eso pasó con la ley de partido y le ha hecho como ya que el destripador, el tribunal, la ha picado por partes. Lo mismo ha pasado con muchas otras leyes. El tema es que es mucho lo que está en pasaría riesgo. con este, claro. El tema es que es ¿merece la mucho pena el lo que riesgo de lo que exponemos aprobando una ley de extinción de dominio Lo que pasa es que como con los esta? partidos, no todo el mundo tiene un partido. Los partidos son 25, 30. Sí. Pero todo el mundo tiene algo. Sí, Tú algo eres que propietario, te- aunque sea de un llavero, de algo. O sea, la propiedad es clave para la clase media, no solo para los narcotraficantes Claro. y los políticos corruptos. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, Es complejo, es complejo. y Mañana además- vamos a ver si se aprueba. Cuando pase a la Cámara de Diputados, puede ser que mañana se apruebe en primera lectura. Vamos a ver qué pasará cuando pase a la Cámara de Diputados. Si allí se aprueba también, que dicen que sí hay el quórum porque ahí el partido oficialista es mayoría, yo los voy a invitar a ustedes dos para que se sienten ahí mismo y entonces veamos qué va a Bueno, pasar con esto. En el caso mío, yo lo que estoy renovando mi visa, porque la verdad Si es se que... aprueba esa ley hay que recoger y mandarse. No, claro, porque es que yo siempre, en mi clase de Derecho Constitucional, cuando los estudiantes me preguntan sobre alguna disposición, yo digo, pues, piensen en primera persona. Los derechos hay que pensarlo en primera persona. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Nosotros somos muy irresponsables pensando, no, que se apruebe eso. El golpe avisa. Dale para adelante que el golpe Una actitud avisa. irresponsable, por supuesto. El golpe te deja turulato. Sobre todo cuando te quitan todo lo que tienes. Y cuando a pesar de que te descargue un tribunal, ya te habrán quitado los bienes. Y veremos qué proceso usted como adquiriente bueno, de sí, buena ese- fe perdón, ejecuta Ese es para otro ver de- si Elisa, ese es otro de recupera. los temas graves. En realidad. O sea, el proceso está concebido como un proceso autónomo. No es Pero pareciera un proceso invertido. No es un proceso civil, no es un proceso comercial, no es un proceso penal, es un proceso autónomo. Eso implica que tú puedes ser objeto de varias acciones judiciales alrededor de los mismos bienes, ser descargada o descargado por un tribunal penal y sin embargo habérsete confiscado los bienes. Sí, porque eso Y es... si después- lo, y si lo- después que y si lo sucede, viene, oye, no hay sentencia que la valga. ley tiene una disposición, oye, tú, Cristóbal, que eso, cuánta maldad en esa ley, que dice que si los bienes ilícitos no son suficientes, también se puede ir contra los bienes lícitos. Ave María, O sea, terrible. es decir, Es terrible. la cosa es para preocuparse. Es terrible. No es para, uno se ríe, pero lo cierto es Es la que... risa de la impotencia. No, porque Sí, imagínate y que... del susto, ciertamente. Sí. Tienen una invitación conmigo nuevamente los dos. Vamos a ver qué pasa mañana. La información que tenemos se va a aprobar en primera lectura. Hay algunos senadores que no van a participar, que no están en el país y dicen que son los principales cabezas calientes y que como eso no van a estar, eso pasa de una vez. Vamos a ver qué pasa. Luego va a la Cámara de Diputados y si se aprueba en la Cámara de Diputados, Houston, tenemos problemas. Pero los voy a llamar a los dos para que volvamos a discutirlo. Gracias. Con mucho gusto volvemos. Ustedes me van a acompañar, gracias, a leer los comentarios de la gente que están en nuestra cuenta de Twitter, @CDN37. Vamos a ver, dicen algunos de los comentarios que la ley, que urge la ley de extinción de dominio y que la figura sin la aprobación de la evasión fiscal es un cuco con los paraísos fiscales. Lo que piensa la gente, parte de lo que ustedes decían de que falta información colectiva en torno a lo que significa aprobar esa ley de extinción de dominio. Algunos Pero- se han ido pero con en el la- amague, como dicen en el vaquebol. Pero la evasión tributaria no es solamente para el que tiene compañía offshore.
De hecho, todos los dominicanos estamos en evasión tributaria. Claro. Todo el que no hace su declaración jurada y no es empleado está en evasión tributaria. Claro. No se crean que eso Bueno, es para aquí se los grandes va oigan empresarios. esto, aquí se va de la misma cantidad que se recauda. Pero Entonces, el tema, significa pero el tema que ahí que se la da gente una cree que cantidad de evasión gente tributaria grande. solamente son los ricos o el que tiene empresa. No, todo el que no hace su declaración y no es empleado, porque los verdaderos contribuyentes son los empleados que se lo deducen automático. Eso sí están en cumplimiento. Después el resto no. Todos los empleados, los comerciantes individuales, No, o cuenta El propista. tema se lo es- va a llevar de encuentro la ley de extinción. El tema de es que dominio. la evasión, la configuración de la evasión como una causa para iniciar un proceso de extinción de dominio desnaturaliza la finalidad misma de la ley. Es que la evasión no está configurada como un tipo penal en la legislación tributaria dominicana, lo decía Eduardo. Es un ilícito administrativo. El tipo penal Pero porque de la administrativo. legislación dominicana es la defraudación Porque fiscal. Eso sí es penal. Porque la administración la Eso sí tributaria es te penal, sanciona. pero Eso- también está establecido en el Código Penal. No, en el Código Tributario. En el Código En el Tributario. Código pero lo Y que tiene está- sus sanciones, ¿no? Sí, pero lo que te quiero Sí, decir es... pero la- la evasión no es un delito penal. No es, es delito una infracción administrativo, es una administrativa, infracción y la administrativa. sanciona la propia administración. La ley de extinción de dominio es para infracciones penales de la mayor De gravedad alta y de carácter criminalidad. económico. Bueno, y desde el principio se dijo que era para la trata de personas, para el narcotráfico, para el lavado de activos, pero ahora se agarran de que en el modelo de la ONU estaba la evasión fiscal y que ese sería el modelo correcto. Pero en la Constitución te habla de procesos penales. O sea, la Constitución, cuando habla de extinción de dominio, es a propósito de procesos penales. Y cuando habla de sus dos hermanos, que es el decomiso y la confiscación, es a propósito de infracciones muy graves, como lo es el narcotráfico. Lo dice, describe Lo los dice. tipos, Lo el dice artículo así. 51 de la Constitución. Pero, Yulisa, la defraudación tributaria es un delito penal. Eso sí debe estar. Pero tiene sus sanciones establecidas ya, ¿no? Sí, pero que lo que está en juego es qué tipo de investigación debe dar origen a que tus bienes ilícitos sean extinguidos su propiedad. Claro. Lo que decimos Cristóbal y yo y muchos juristas, casi todos, es que solo bienes de ilicitud penal, no de ilicitud administrativa, sean los que originen este proceso. Es un tema.